Una fracción se puede clasificar respecto a la unidad como propia, impropia, igual a la unidad y una clasificación diferente como la de números mixtos que también la vamos a aprender. Vamos a iniciar con las fracciones propias, la cual la podemos identificar porque el numerador es menor que el denominador. Para esto ya debemos de aprendernos las partes de las fracciones y recordar que el numerador es el número de arriba y el denominador el número que se encuentra abajo de la línea fraccionaria. Para poder identificar este tipo de fracciones debemos de asegurarnos que el numerador sea menor y el denominador sea mayor. Por ejemplo, 3 quintos, 2 sextos o 7 novenos. Una fracción impropia es aquella que el numerador es mayor que el denominador. El numerador es más grande y el denominador es más pequeño. Por ejemplo, 5 tercios, 9 cuartos, 3 medios. Otra clase de fracciones es igual a la unidad. Esta se puede identificar porque el numerador es igual al denominador y corresponde a un entero. Más adelante les voy a explicar por qué 5 quintos es igual a 1. Y por último, los números mixtos. Estas fracciones están conformadas por un número entero y una fracción propia. Este número más grande se llama entero y está formado por una fracción propia que tiene un numerador más pequeño que el denominador. Aquí tenemos unos ejemplos. En el ejemplo A podemos darnos cuenta que la unidad se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es por eso que nuestro denominador es igual a 6. Recuerden que en la clase anterior aprendimos que el denominador es el total en el que se dividen la unidad y el numerador es lo que se representa o se toma de esa unidad. Si nos damos cuenta, hay más partes coloreadas que el total de la unidad. Es por eso que se representa así, 9 sextos. Esta clase de fracción es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. En el inciso B encontramos una unidad que se divide en 8 partes iguales. De estas 8 partes iguales tomamos el denominador porque se divide la unidad de esa forma y las partes coloreadas, que también son 8, las tomamos como el numerador. Nos quedaría 8 octavos y esta clase de fracción es igual a la unidad, que es igual a 1 porque estamos tomando todas las partes de esta unidad. En el inciso C, la unidad se divide en 3 partes iguales, es por eso que el denominador es igual a 3 y las partes que tomamos coloreadas son 2. Eso lo tomamos como el numerador. Nos quedarían 2 tercios. Esta clase de fracción es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Ahora vamos a observar los ejemplos de nuestro libro. En el primer ejemplo tenemos una unidad que fue dividida en 7 partes iguales y 4 que están coloreadas. Es por eso que esta fracción quedaría como 4 séptimos y se clasifica como fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. En el ejemplo número 2 tenemos una unidad que fue dividida en 3 partes iguales y de estas 3 partes las 3 fueron coloreadas. Es decir, que me quedaría 3 tercios, que la podemos clasificar en fracciones igual a la unidad, porque el numerador y el denominador son iguales. Recuerden que las fracciones igual a la unidad es igual a 1, porque estamos tomando la unidad completa. En el ejemplo número 3 tenemos 3 unidades que fueron clasificadas o repartidas en 2 partes iguales. Es por eso que el denominador es igual a 2. Pero si nos damos cuenta, hay más partes pintadas que las partes que fueron divididas
en esta unidad. Las coloreadas son 1, 2, 3, 4, 5. Es por eso que me quedaría 5 medios. Es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. En las próximas clases vamos a aprender que estas fracciones impropias también las podemos ver como números mixtos, porque tenemos dos enteros, un medio. Ahora con la explicación anteriormente dada vamos a poder resolver los incisos de la página 73 de nuestro libro. En el inciso 1 debemos de completar y luego clasificar cada fracción. Primero debemos de observar la gráfica de fracciones y colocar cuál es el numerador, cuál es el denominador y cómo quedaría la fracción, y en la parte de acá colocar si es una fracción propia, impropia o igual a la unidad. En el inciso 2 encontramos dos situaciones que tienen tres opciones de selección múltiple, en la cual ustedes van a marcar con un chequecito la correcta. La primera: Daniel tomó medio litro de jugo de naranja. Ustedes tienen que visualizar cuánto es medio litro y luego contestar. Daniel tomó menos de un litro de jugo o más de un litro. En la segunda, Gabriela cocinó 4 medios kilogramos de arroz. Gabriela cocinó menos de 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de arroz o 2 kilogramos de arroz. Ustedes deben de clasificar estas fracciones. Por ejemplo, 4 medios kilogramos de arroz. Es decir, que la unidad se clasifica en medios. Y ella cocinó 4 medios. Uno, 2, 3, 4 medios. Esto fue lo que cocinó Gabriela. Aquí cocinó 1 kilogramo, 2 kilogramos y ustedes van a responder la respuesta correcta. Y la última es una prueba a saber, que explica que Manuel debe comprar 4 cuartos de galón de aceite para el motor de su carro. ¿Cuántos galones de aceite deben comprar? En la parte de abajo también se encuentran opciones de selección múltiple, en la cual ustedes deben de marcar solamente la correcta.